Vamos rápidamente hasta la compañera Jazmín García, quien se encuentra en el Colegio Vicepresidente Sánchez de Asunción, donde ya abrieron los portones. Jazmín, contanos luego de esta decisión, de esta firma, de este acuerdo tan importante. Levantan la medida de fuerza todavía, van a continuar con la toma de su colegio. Ya estamos con Matías Valdés justamente para que nos comente, explícanos por qué es que ustedes deciden no levantar todavía la toma, seguir con la medida de fuerza. Todavía no tomamos, no levantamos la toma porque tenemos varios, todavía cosas internas que resolver. Como por ejemplo, el año lectivo termina en octubre para nosotros, este año en particular. Porque supuestamente hay un proyecto de que se tiene que terminar en octubre las clases, porque tiene que venir a reparar esta zona, pero nosotros no vamos a tener vacaciones de invierno, no vamos a tener feriados y se suspenden todas nuestras justas, todas nuestras actividades deportivas por esa razón. Y eso es lo que pedimos que el MEC nos pueda dar, no sé, que alquile algo, que alquile algún local para irnos y en vez de perder, todas nuestras justas, es mejor irnos a otro colegio, porque es muy injusto para los del último año que no se van a llevar ningún recuerdo bueno. Es muy cansador venir al colegio todos los días, es muy rutinario. Es decir, ustedes lo que quieren es ir hasta otro local por lo menos para cumplir con todo el año lectivo, así como está calendarizado para todas las instituciones. Sí, exactamente, porque encima que es mediocre luego la educación, y acortar de nuevo el año lectivo es, no sé. ¿Y hasta cuándo piensan seguir con esta medida de fuerza, atendiendo a que a medida que continúan también van perdiendo clases y eso les resta a ustedes? Sí, y nada, la idea era intentar charlar hoy con la directora, hoy entre mañana, y si se llega a un acuerdo, liberar el colegio. Eso es lo que queremos. Bueno, por el momento entonces sigan aquí ellos en medida de fuerza ya, pero por cuestiones internas de esta institución, en el Colegio Vicepresidente Sánchez por lo menos. No entiendo bien, Jazmín, ¿cuál es el motivo de estas justas? Él hablaba de unas justas, son justas deportivas, no van a poder realizar, o eso es lo que le preocupa. Sí, actividades extracurriculares como justas deportivas, también eventos artísticos, recordaciones de fechas especiales, los feriados, las vacaciones de invierno, que este año ellos no van a tener porque en noviembre la institución debe entrar en obras para mejorar la infraestructura. Es por eso que en octubre ellos tienen que terminar las clases. Ellos no están de acuerdo con esto. Dice que sobre todo los que terminan este año el colegio no van a llevar un buen recuerdo, entonces ellos piden trasladarse a otra institución educativa y completar el calendario escolar así como está estipulado para todas las instituciones. Ya, ahora súper claro, Jazmín. Muchísimas gracias por este contacto. Sí, ¿qué dice el alumno? Sí, quiere mostrarnos un poco cómo está también la institución. No sé si es que tenemos algo de tiempo para corroborar un poco la situación edilicia, ¿verdad? Sí, brevemente podemos observar. Bueno, esta parte es la parte clausurada. No sé si alcanza el cable para vernos. ¿Cuántas aulas son las clausuradas? Las clausuradas son como cuatro aulas clausuradas, y ahora tenemos en disponibilidad como 10 aulas. Y a partir de ahora van a enviar una nota formal al ministro Enrique Riera. Ustedes ya se estarán comunicando formalmente con el ministro Enrique Riera para ver un poco esta situación, una alternativa. Y tendríamos que charlar. Esto es posible. Si se da, bienvenido sea. Y bueno, entonces esta es la situación, compañeros. Por el momento stand-by aquí en el Vicepresidente Sánchez en cuanto al levantamiento de la medida de fuerza. Muchas gracias, Jazmín. Completo informe. Ahora nosotros vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.